Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Suárez Sequeda, estudiante de Psicología del sexto semestre de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. A continuación les estaré hablando acerca de los criterios y síntomas que presentan los trastornos trauma, estrés y trastornos disociativos. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Trastornos de apego reactivo. Para que se puedan presentar uno de estos traumas, se debe haber tenido un episodio o acontecimiento traumático o que nos haya generado mucho estrés, como por ejemplo haber vivido o presenciado un accidente, un atraco o la muerte causada de una persona. A. Patrón constante de comportamientos inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos que se manifiestan por las dos características siguientes. Y en estas tenemos: el niño presenta comportamiento inhibido, es decir, no se relaciona muy bien con los adultos que lo cuidan, siendo estos de confianza, no se dejan consolar cuando llora y pasa el tiempo solo. Este trastorno de apego reactivo se presenta en niños. B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes. Afecto positivo limitado. No desarrolla cariño, no interactúa con quien lo cuida. Es irritable, pasa triste o presenta miedo inexplicable. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. Los padres no están con ellos. Se habla de cuidadores a aquellas personas ajenas a los padres. Cuando el profesor no tiene esa interacción con los niños por el gran número de estudiantes que tiene. No se cumplen los criterios para el trastorno del espectro del autismo. El trastorno es evidente antes de los 5 años. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Trastorno de social desinhibida. Patrón de comportamiento en el que un niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las características siguientes. No se resisten para interaccionar, compartir o relacionarse con adultos extraños. Son verbalmente muy cariñosos, atentos, se les sientan en las piernas a aquellas personas extrañas que están con ellos. Todo lo quieren con esa persona, como si lo conociera de toda la vida. No recorre al cuidador así se encuentre en una situación de riesgo. Se va con una persona extraña sin poner obstáculos. Los comportamientos del criterio A no se limitan a la impulsividad, como en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero incluyen un comportamiento socialmente desinhibido. Es decir, no presenta trastorno TDAH. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente como se pone de manifiesto por uno o más de las características siguientes. Estas características se repiten igual que en el trastorno del apego reactivo. Trastorno de estrés postraumático. En este debe existir un evento traumático para que se puedan dar los siguientes criterios. Puede ocurrir este trastorno por amenaza de muerte, por violencia sexual, accidente o algún suceso grave.
Primero, que haya vivido directamente ese suceso. Segundo, cuando se ve un suceso a través de otras personas. Tercero, cuando se sabe a través de segundas personas que pasó algo a un familiar o amigo. El suceso tuvo que haber sido violento o accidental. Cuarto, no les pasa a ellos, pero están expuestos a esas cosas a través de su trabajo. Ejemplo, a los policías, bomberos o socorristas, CTI, etc. Este no se presenta a través de la televisión, películas o por redes sociales. B. Presencia de uno o más de los síntomas de instrucción siguientes asociados al suceso traumático, que comienza después del suceso traumático. Cuando empiezan a aparecer recuerdos de lo que pasó muy seguidamente y de manera involuntaria. Cuando se empiezan a tener pesadillas con lo sucedido. Cuando reacciona de una manera como si se repitiera el suceso. Se representa un malestar cuando hay una situación muy parecida al suceso que vivió o presenció. Se repiten reacciones fisiológicas que vivió cuando le pasó lo sucedido. Ejemplo, vómitos, dolores de estómago y hasta dan ganas de ir al baño. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumáticos que comienzan tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes. Cuando la persona evita recordar lo que pasó. La persona evita recuerdos como por ejemplo el lugar donde pasó el suceso, personas que quizás estuvieron en el momento, objetos que se vieron que estaban en el lugar. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumáticos que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. A las personas se les olvida un recuerdo importante del suceso, lo que no permite aclarar lo sucedido. Se crean expectativas negativas de uno mismo. Ejemplo, estoy salado, todo me pasa a mí, etc. Cuando las personas empiezan a acusarse a sí mismo o a los demás, es decir, esto me pasó porque yo le hice daño a una persona, etc. Dios me castigó. Estado emocional negativo muy seguidamente, ejemplo, miedo, terror, enfado, ¿por qué me pasó esto? Yo sí soy salado, esta es mi culpa, etc. Cuando la persona deja de hacer cosas o actividades que antes hacía, se alejan de los demás, son incapaces de experimentar emociones positivas, dejan de sentir felicidad, satisfacción o amor a los demás. Importantes de la alerta y reactividad asociada a sucesos traumáticos y comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las siguientes características. Comportamiento irritable o furia, las cuales son expresadas con agresión verbal o física hacia otras personas. Comportamientos imprudentes, cuando se está muy pendiente de todos los detalles, cuando las personas reaccionan exageradamente ante un estímulo. Le cuesta mucho concentrarse, cuando a la persona le cuesta mucho dormir o conciliar el sueño. La duración de la alteración criterio B, C, D y E es superior a un mes. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de las sustancias, medicamentos, alcohol o a otra afección médica.
Trastornos de estrés postraumático en niños menores de 6 años. Presentan los mismos criterios de trastorno del estrés postraumático explicados en la diapositiva anterior. Trastornos de estrés agudo. La diferencia del trastorno de estrés postraumático es el tiempo de duración, ya que el trastorno de estrés agudo tiene una duración de 3 días a un mes. Trastorno de adaptación. Desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes. No es coherente con la situación que pasó. Presenta dificultades importantes en lo social, laboral u otras áreas importantes del comportamiento o funcionamiento del individuo. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otros trastornos mentales y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente. No presenta criterios para este trastorno ni para otro existente en el individuo. D. Los síntomas no representan el duelo normal. Es decir, si los síntomas es por la pérdida de un familiar, no se puede aplicar para este trastorno. E. Una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés especificados y no especificados. Ambos no cumplen los criterios suficientes para ninguno de los trastornos antes mencionados. Trastornos disociativos. Trastornos de identidad disociativa. Tiene que ver con la identidad del sujeto. Presentan características que lo hagan entender la realidad. Ejemplo, ¿qué día es hoy? Si es de día o de noche, etc. El sujeto puede estar en constante interacción con lo que lo rodea. B. Cuando a la persona se le olvida información de su vida muy importante, como por ejemplo el nombre, la dirección, el número de cédula, etc. C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. Cuando una persona ve cosas extrañas o pertenece a una religión en la cual se cree en cosas como espíritus y ese tipo de cosas. E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica, epilepsia parcial compleja. Amnesia disociativa. La persona olvida ciertas cosas que son importantes y relacionadas con el suceso. Ejemplo, olvidar en qué parte o en qué medio ocurrió el accidente o cualquier otro tipo de sucesos. Muchas veces el sujeto olvida cosas y resulta de que la mayor parte o lo más importante fue lo que esa persona olvidó y es la parte que ayuda a dar respuesta a lo ocurrido. B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, alcohol u otra droga, un medicamento u otra afección neurológica o medida, por ejemplo, epilepsia parcial compleja, amnesia general transitoria, secuelas de una contusión craneal, traumatismo cerebral, otra afección neurológica. D. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la identidad disociativo, un trastorno de estrés
estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo importante o leve. Trastornos de despersonalización y desrealización. Despersonalización está relacionado con la persona y sucesos que le pasan un tanto desproporcionado. Desrealización relacionado con el entorno. Nada es real. La persona ve a las demás personas de una manera distinta o a objetos que tienen a su alrededor. Ejemplo, la mesa es cuadrada pero la ve redonda. El aspecto físico de la persona que está a su alrededor los ve un poco desfigurados, etc. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad siguen siendo las mismas. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga, medicamento u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia. La alteración no se explica mejor por otros trastornos mentales, como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático u otros trastornos disociativos. Trastorno disociativo especificado y no especificado. Ambos no cumplen con los criterios diagnósticos para decir qué tipo de trastorno disociativo es. Muchas gracias.